la época de la redacción del libro del Apocalipsis, Éfeso era una ciudad inmensa. Era una de las 3 ciudades más grandes del mundo y la más grande de Asia Menor, actualmente la Turquía moderna. En estas imágenes pueden ver cómo aparece una reconstrucción en 3 dimensiones de la ciudad de Éfeso, desde los descubrimientos realizados por centenares de historiadores y arqueólogos que están trabajando en este lugar desde hace décadas. Se piensa que en la época de la ciudad de Éfeso contaba con 250.000 habitantes. Esta ciudad era importante gracias a su puerto, donde centenares de barcos transitaban cada año, haciendo de esta ciudad un centro económico de gran importancia. Podemos imaginar a la gente caminando por la calle principal, todo de mármol, que conducía al imponente anfiteatro de Éfeso, que podía recibir 25.000 personas. En el libro de los Hechos, capítulo 19, un gran alborote tiene lugar cuando una muchedumbre enfurecida se opone al ministerio de Pablo. En lo alto de la ciudad se podía contemplar el templo Artemis, una de las 7 maravillas del mundo. Grande como un terreno de fútbol, con 127 columnas, era 4 veces más grande que el Panteón de Atenas. Era un centro mundial de adoración pagano y perverso, ligado a un centro bancario y una industria religiosa que controlaba la ciudad. Si estudiamos el itinerario escogido por Pablo en sus viajes misioneros, podemos descubrir que ciertamente tenía una estrategia bien definida de anunciar el Evangelio en las grandes ciudades, porque sabe bien que son centros de influencias capitales y que ahí un gran número de personas podrá oír el Evangelio de Jesucristo y ser propagadores de la buena noticia. Y bueno, vamos a seguir meditando un poquito para terminar este culto, realmente volviendo al mensaje que hemos hablado la vez pasada de la carta de Jesús a las iglesias, y en este fin de años queremos meditar sobre ellos, volver un poquito a saber lo que el Señor Jesús escribe sobre nosotros también, porque si bien ha sido escrito en una iglesia concreta, nos veremos reflejados probablemente en todas estas cartas. Algo nos dirá, porque estas cartas son a las iglesias y a los miembros de las iglesias y a la gente que participa en estas iglesias, ¿verdad? Así que todos nos sentiremos directamente concernados por lo que está escrito. El descubrimiento de distintas iglesias, no todas son iguales, no todas son semejantes, pero sí la mirada de Jesús viene sobre cada una de ellas y nos deja pensar que Jesús también pone su mirada sobre nosotros hoy en día. Hay elogios siempre, yo reconozco, yo conozco, esta mirada que nos pone en conocimiento de que Dios conoce todas las cosas. Eso lo sabemos, pero es bueno recordarnoslo de vez en cuando, ¿no? Que Dios sabe todo. Las advertencias también, lo que tengo contra ti, deberían a la vez animarnos y ponernos en guardia sobre nuestra situación a cada uno, tanto como comunidad como como individuo de los que pertenecemos en esta comunidad. Estas advertencias son a tomar en serio, obviamente, ya que en todos los tiempos la iglesia ha sido expuesta a los mismos problemas descritos en estas cartas. Y veremos que la historia sigue la misma. Lo que les pasó a estas iglesias en este tiempo pasa hoy en día en todas las iglesias, y estamos bajo también la mirada del Señor Jesús en ellos, ¿verdad? Escribe al ángel de Éfeso, dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancias y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Yo conozco esto. Con la iglesia de Éfeso descubrimos una iglesia numerosa. La vez pasada hemos pasado un video, no tenemos mucho tiempo de volver a pasarlo, pero recuerda de cómo era esta ciudad.
que era realmente un centro, una de las ciudades más grandes de la época en el mundo, ¿no? Tenía 250.000 habitantes, como Santa Cruz de Tenerife, un poco más en la laguna, es decir, que era realmente para la época una ciudad realmente enorme, como en el tiempo que vivían ellos, y tenía justamente, pasa la otra, sí, tenía un templo que se llama el templo de Artemis, ahí en medio de ellos. Aquí tenemos la ruina, pero antiguamente era así, donde era un centro de adoración terrible, donde se practicaba todo tipo de magia, de brujería y de cosas así. Y ante todo era un centro donde se adoraba a la estrella del cielo que había venido y que había caído, probablemente un meteorito que había caído en este sitio y que todo el mundo había convertido en un centro de adoración, ¿no? Como venía que los dioses habían caído ahí y la reina del cielo había caído en medio de ahí, entonces todo el mundo venía a adorar este sitio. Y aquí tenemos esta imagen que empieza aquí, era en el mármol, en las plazas había esto, que indicaba sitios de prostitución, ¿cómo se dice? Divina, ¿no? O religiosa, casi. Entonces la gente, para compartir con la dehesa, o como la diosa del sitio, la diosa de Éfeso, la Diana de Éfeso, pues tenía que acostarse con prostitutas, que había prostitutas sagradas, las decían así. Entonces era una forma de comunicarse y de estar en comunión con la diosa, ¿no? La gente era un poco como esto. Entonces, cuando veía este sitio, significa que había una casa de cita ahí, casa de cita para allá, entonces paramos por ahí, ¿no? Pero también había en el suelo esta inscripción, de vez en cuando encontrabas ahí una ciudad ya marcado en el suelo, que se pueden ver todavía, y eso significaba que había un grupo de cristianos que se reunía ahí, ¿sabes? Porque estaban las palabras de Jesucristo Señor ahí abajo, entonces significaba que realmente era eso. Y podemos redescubrir esta iglesia metido en una ciudad realmente por una parte súper religiosa con a los dioses, a los demonios y a todo eso, y un grupo de gente que formaban la iglesia donde había estado predicando Pablo a ellos, donde había ido varios pastores después, Apolos, por ejemplo, no era cualquiera, ¿verdad? Timoteo va a ir también en esta ciudad después, y al final Juan también irá en esta ciudad a ser el pastor de la iglesia ahí, y entonces esta iglesia estaba fuerte, crecía, había un montón de gente que acudía, no había iglesia formal así como se dice de piedra, ¿verdad? No había templo para ellos, pero sí se reunían, y ante todo tenía una influencia tremenda en este mundo tan terrible. O sea, era realmente luz ahí en medio de esta ciudad. Y eso es extraordinario, ¿no? Tiene un impacto dentro de la ciudad, que realizaba obras de compasión. Aquí Jesús hace una declaración fuerte que tenemos que reconocer y que no podemos esquivar o ignorar. Un mensaje profético no solamente para cada cristiano en particular, sino para nuestra iglesia también. Y la iglesia en general. Un momento único para reencontrar y renovar nuestro amor hacia Cristo, para tener un nuevo avivamiento espiritual. Éfeso, hemos visto esto y todo lo que era el ambiente del momento y por qué han recibido esta carta ahí. Y hemos visto la vez pasado que reconoce el Señor Jesús el servicio y la pasión de esta gente a servir, a dedicar su vida a realmente predicar el Evangelio, a ayudar a los pobres, a comunicar el Evangelio a todo el mundo. Era una iglesia muy activa que trabaja de forma muy dura en la ciudad para anunciar el Evangelio. Ojalá podemos tomar eso como ejemplo, ¿verdad?, para nosotros. Y también veremos su seriedad con la palabra de Dios, por otro lado. No solamente era servicio, sino que realmente buscaban la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios, enseñaban las doctrinas de los apóstoles, lo que enseñaba Pablo. Fíjate, Pablo estuvo 3 años ahí predicando a esta gente. ¿Quién le daría el gusto de estar a los pies de Pablo escuchándole, verdad? Y poder estudiar con él, y poder realmente escudriñar el mensaje profético y el mensaje apostólico, podemos decir, de que predicaba Pablo. Extraordinario, tenemos en parte escrito en la Biblia, obviamente, y entonces es una joya para nosotros, es algo extraordinario que podamos tener, pero tenerlo como profesor tenía que ser el Novamán, ¿no? Pueden entender, ¿no? Entonces era un privilegio que pocas iglesias tienen
de poder tener acceso a una enseñanza bíblica sólida y precisa, una enseñanza que lleva a amar a Jesús y que llama a la compasión. No solamente es pura enseñanza de doctrina y no, es una enseñanza que conduce a través de la realidad de la palabra de Dios al amor hacia el otro, a la dedicación hacia el otro, a la compasión, a realmente a dar su corazón para los demás. Y eso es lo que era el evangelio de la gracia, ¿verdad? El evangelio que nos conduce a la gracia, no este evangelio que viene a condenar y a machacar a todo el mundo, sino el evangelio que conduce literalmente a la gracia. No en el legalismo, no en la religiosidad, sino que vemos tantas veces que es tan común, ¿verdad? Que nos obliga, es que no se puede hacer eso, que no se debe de hacer. No, es un evangelio de la gracia que va a conducir a la gente a entrar en una comunión con Dios, esta comunión que realmente le llena de gracia, que les hace descubrir el amor de Dios, y este amor de Dios que va a cambiar vida y cambiar actitud. La ley no cambia a nadie, pero la gracia sí. Así que hay una seriedad con la palabra, una seriedad en el estudio de la palabra. Y después el sacrificio, sufrimiento y perseverancia que tiene esta iglesia que decir de los que sufren por el evangelio para anunciar el nombre de Cristo. Éfeso era un lugar de oposición. Ahora hay una indiferencia más bien, pero realmente es una oposición. Ayer he oído una historia de un chico que estaba en una plaza en Madrid, que se levantó, se puso encima de una caja, empezó a predicar a voz alta y fue arrestado en este país. Y le pusieron una multa de no sé cuánto por predicar ahí. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Pero en la época no le arrestaban, sino le quemaban vivo, o vete a saber lo que hacían en la época. Muchas veces era terrible las persecuciones que tenía, ¿no? Pues eso era la iglesia de Éfeso, que maravilloso, que extraordinario. Y Jesús les dice a ellos, conozco, yo sé cómo estáis, cómo sois, qué es lo que estáis haciendo y lo que sea. Pero de repente viene como una especie de puñetazo, ¿no? O ¡pah! Nos viene ahí y dice, pero lo que tengo contra ti es que has perdido tu primer amor. Wow. Hay una analogía universal, podemos decir. Es la analogía del primer amor. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de ello? Cuando te has enamorado la primera vez. Espero que sí, ¿verdad? Por lo menos una vez. Yo no les voy a contar, pero vamos. Los disparates que uno hace cuando está enamorado es realmente a la vez gracioso y a veces puede ser trágico, de estar seguro, ¿no? Yo me acuerdo que estaba trabajando en una máquina ahí en la escuela mecánica. Y sabes, también una máquina era una especie de pulidores, es decir, que trabajamos unas piezas de hierro, pero era al céntimo de milímetro. Teníamos que pulirlas así con una especie de ruedas ahí, ¿cómo se dice? Sí, una pulidora grande así, y pasaba encima de la pieza, así, y ¿sabes? Y se salía un hilito ahí de estrellas detrás, y quedaba la pieza realmente pulida, fantástico, y entonces queremos calcular el milímetro. Y yo todo canto, y después soñando ahí a la novia, no sé qué, y dar la vuelta, y le pongo la máquina en marcha y se bajó de 3 milímetros para abajo, y puedes imaginar qué es lo que pasó ahí. El salto que pegó la máquina y la pieza se fue volando ahí, y mis amigos que estaban en la vieron pasar ahí, ¡bum! Pero ha sido terrible. Lo que hace uno cuando está enamorado es terrible, ¿no? Hacemos cada locura, ¿no? Y todas las parejas se recordarán de este tiempo casi eufórico, las tonterías que comete uno, gracioso a veces, el nerviosismo y todas estas cosas. El primer amor. Tenemos otra diapositiva que pasó una cosa graciosa después. Dice, se olvida de su nueva mujer después de repostar en una gasolinera. Es un anuncio que pasó en los periódicos en Alemania, ahí está traducido. Dice, se olvida de su mujer. ¿Qué es lo que pasó? Estaba en viaje de novio
Qué bonito, ¿no? Y habían cruzado toda Francia en el coche y se habían parado en la gasolinera y él fue a pagar y volvió, se entró en el coche y se fue y 2 horas más tarde se dio cuenta que su mujer no estaba. 2 horas. Oh, ¿dónde está? Llama a la policía dice, sí, está aquí en la comisaría, puede venir a buscarla. Qué cara, ¿no? Claro, la mujer estaba durmiendo atrás cuando vino a repostar gasolina, ¿verdad? Y cuando fue a repostar gasolina, la mujer se levantó así, fue al baño, y él pagó y se largó pensando que estaba durmiendo atrás, claro, se ve tranquilo, ¿no? Entonces, podéis imaginar el hombre volviendo, llegando a la policía, encontrándose con su mujer, ¿qué tipo de discusión habrán tenido? ¿Estamos? ¿Qué tipo de discusión habrán tenido? Podemos imaginar la cosa en la escena, la mujer dice, tú no me quieres ya, porque no sé qué, y tal, pero por favor, si yo pensé que estabas ahí tranquilamente, yo no quería despertarte, voy a conducir, ¿no? Entonces, la incomprensión y todo eso, pero bueno, podemos imaginar un poco. Entonces todos los maridos le miran a su mujer en este momento y le dicen, yo nunca te hice eso, ¿verdad? Así. Nunca te hice eso. El primer amor. La palabra alfiemi, o así, no sé cómo pronunciarla, pero alfiemi, significa realmente eso. Significa abandonar, mandar a lo lejos, repudiar, quitar, no tener en cuenta, desertar, marcharse dejando atrás a alguien, descuidar. Y es la palabra que Jesús emplea, dice, tú has abandonado tu primer amor. No es solamente algo que se enfrió con el tiempo, pero lo has abandonado. Lo has dejado atrás para ocuparte de otras cosas. Por eso es dramático la situación, es algo fuerte. Y esta palabra se encuentra cuando los discípulos abandonaron o dejaron sus redes y sus barcos para seguir a Jesús. ¿Conoce esta expresión? Dejaron sus barcos, es decir, las dejaron atrás para seguir a Jesús. Pero también es la misma palabra que se emplea cuando los discípulos abandonan a Jesús cuando va a ser crucificado. Así que todo el mundo le abandonaron. Es decir, se volvieron y se marcharon a marchar. Se lo dejaron ahí. Es abandonar, no, a dejar atrás. Es una expresión muy fuerte, muy drástica, pero que explica bien lo que ha pasado. La cuestión es saber en qué capítulo de la Biblia estás tú. Si el abandono de las redes o el abandono de Jesús. ¿Dónde te sitúas en este mismo momento? Ciertamente es una cuestión de amor, ¿verdad? Es una cuestión de amor hacia Jesús, de verdad. Amor por Jesús o amor por cosas diferentes. C.S. Lewis dice así: cada cristiano debería acordarse sobre el principio que la madurez espiritual del hombre es exactamente proporcional a su amor por Dios. Más crecemos en Cristo y más crecemos en la vida cristiana, se corresponde a nuestro amor por Cristo. No es un amor que corresponde a un conocimiento más grande, a unas prácticas más grandes, pero ante todo es un crecimiento en el amor hacia Cristo. Más amamos a Cristo, más somos adultos espiritualmente. A menudo pensamos que el amor de alguien por Jesús consiste en su asistencia a la iglesia, o su compromiso con la doctrina, o sus obras de caridad, o su diligencia con su participación en las finanzas de la iglesia. Todo eso es muy bonito, es muy bien, claro. Pero lo que hace crecer al hombre es su amor a Dios. Y su amor a Dios se traducirá obviamente con todas estas cosas. Pero su amor a Dios es lo que va a hacer que todas estas cosas se hagan con naturalidad. Su corazón cada vez más dedicado a Dios. Y yo les garantizo, yo soy
he sido marcado en mi juventud, cuando me convertí, cuando empecé a conocer, bueno, los conocía de antemano, pero no los veía de esta misma manera, cuando no era convertido, obviamente, pero cuando me convertí, me encontré con estos viejos oficiales del Ejército de Salvación, era así, porque era mi entorno, ¿no? Y había algunos de ellos, pero cuando pienso en ellos, me emociona todavía, ¿sabes? Eran gente que habían peleado por el Señor toda la vida, que habían compartido el Señor y te veían y te tenían un amor tan grande. Y estaban delante porque sabías que todo lo que habían hecho no tenía importancia, pero su amor hacia Dios era tan grande, tan maravilloso, que solamente estar en su presencia te quedabas así. ¡Wow! ¡Qué fantástico está ahí! Hay uno que me acuerdo, estaba completamente ciego y recitaba, pero el capítulo entero de la Biblia. Lo veíamos allí, estaba todo con la cara toda iluminada, era extraordinario. Y estábamos ahí una tarde con él, fuimos a visitarlo, no sé, tenía 80 y pico, yo qué sé, o más todavía, y no veía nada, pero wow, de repente, cuando dijimos, sí, somos estudiantes de la escuela bíblica, wow, se le puso la sonrisa hasta arriba, ¿no? Y empezó a contarnos cosas, pero después empezó a recitar pasajes de la Biblia y yo me dijo, por mi madre, ojalá. Extraordinario. Su amor para el Señor había crecido tanto. Elia Wiesel es un hombre que estuvo en los campos de concentración y que vio a toda su familia morir delante de él en la cámara de gas. Y él pudo salir del campo por final de la guerra y justo se escapó de ello. Más tarde va a predicar, va a anunciar, no es cristiano, pero él va a anunciar la paz en el mundo y va a recibir el premio Nobel de la Paz. Y ha escrito algo extraordinario. Dice así, el opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto al arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto a la fe no es la heresía, sino la indiferencia. El opuesto a la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Eso escribió él. La indiferencia. Volverse indiferente. Volverse indiferente a Dios. Volverse indiferente a Jesús. Volverse indiferente cuando vemos gente que se convierte y dice, qué bien. Volverse insensible a las cosas. No es algo que nos ataca continuamente, la indiferencia. La visión de Jesús sobre Éfeso es que la ve llena de actividad, de buena marcha de la iglesia, la ve con un compromiso con la palabra extraordinario, pero ve que unos años más tarde la gente se vuelve indiferente, que pierde su pasión por Cristo. Y cuando el amor se enfría, marca todos los aspectos de nuestra vida, ¿sabes? Cuando perdemos el amor a Cristo, todo lo demás se transforma en religiosidad. Cuando el amor a Cristo se enfría, la misma Biblia puede transformarse en un arma intelectual para atacar a otros. ¿No habéis visto eso? ¿No habéis sentido a veces eso, no? Gente que saca los versículos y te lo tiran ahí como flecha ahí. O para justificar. La Biblia dice yo. Y así es. Y cuando el amor se enfría, cuando nuestro afán de evangelizar desaparece poco a poco. El perdón se hace más difícil. Uno se vuelve duro. Y el cristianismo empieza a oler mal. Cuando uno se enfría. Les recuerdo este dibujo de Alan, me gusta mucho, ¿no? Te quiero. Como los adultos dicen, no, yo de verdad. Dos preguntas esenciales que nos tenemos que hacer. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo hemos podido abandonar nuestro primer amor? ¿Y cómo podemos encontrarlo de nuevo, obviamente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es este fenómeno que hace que nos enfriamos? ¿Y cómo podemos recuperar este afán por el Señor, este amor por el Señor? Y entonces es así. Primero,
Jesús nos va a recordar tres cosas allí. Dice, olvidando tienes que recordarte, endureciéndote tú tienes que arrepentirte, parándote, espérate un momento, considera la cosa, tienes que volver a empezar otra vez. Explico. Olvidándonos nos alejamos. Es decir, cuando me olvido de dónde he caído, me alejo, me pierdo. Dice así, el texto. ¿Pasa? El remedio, recordar de dónde hemos caído. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Y esta mañana extraordinariamente, yo he visto muchas veces las palabras que fueron puestas ahí en las canciones. Era siempre alabanza hacia lo que hizo Dios por nosotros. Recordamos, parece que cada domingo estamos poniendo en pantalla, estamos cantando, pero no sé si realmente realizamos esto. Y es bueno a veces pararse y decir, voy a recordar lo que hizo Cristo por mí. De dónde he caído, de dónde estaba yo. Recordar esto, recordar la gracia de Jesús. Tanto se olvidan con facilidad lo que era antes. Primero, su perfecta perdición, sus fracasos, pero parece que se olvidan de la gracia de Jesús. Y que aun cuando éramos pecadores, Él nos salvó, murió, pagó, fue clavado en la cruz por amor por nosotros. Tantas veces nos olvidamos de esto. Tan pronto olvidamos esto y empezamos a criticar, a exigir, o peor aún, nos volvemos indiferentes a Cristo. ¿Cómo es posible eso? Cuando recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo podemos volvernos indiferentes y fríos a Cristo? ¿Recuerdas las bendiciones vividas también? Las personas que puso en tu camino para ayudarte. Por tu marido, por tu esposa, por tu amigo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por toda esta gente que ama a Jesús. Gracias, Señor, por tantas veces que tú has intentado tocar mi corazón y por tantas cosas que he vivido de forma extraordinaria. Por estos momentos que he pasado con mis hermanos. Oh, Señor, te doy gracias por ello. ¿Cómo es posible que me haya olvidado de todo y ahora estoy por ahí? Piensa un momento en los tiempos donde traicionaron a Dios, a la iglesia, a la familia, cometiendo adulterio, desobediencia a Dios, apartándose de los hermanos. Piensa en el perdón que vino incondicionalmente después. Y es la gracia del Señor Jesús sobre tu vida. Cuando has dicho, sácame de aquí, Señor. Y entonces el Señor vino y te sacó y te restableció y te restauró y te volvió a poner en medio de su iglesia. Piensa en este tiempo. Es lo que dice el Señor Jesús. ¿Cómo podemos ser indiferentes ahora? Recuérdate. Y cada uno de nosotros podemos ponernos en una situación, recordarnos de dónde hemos estado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que hizo Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible que Cristo, que ahora nos encontremos frío con Él? Recuerda cuando pasaste por la muerte de un ser querido en otra ocasión, ¿no es así? Has pasado por la muerte de un ser querido, entonces estabas hecho polvo, estabas tirado y unos hermanos me dijeron, no te preocupes, tú verás que los tiempos vendrán mejor, tú verás como Dios te va a asistir, te va a llevar en sus brazos y efectivamente es lo que hizo Dios en este momento, pero 2 años más tarde te olvidas de todo y estás frío otra vez. ¿Cómo es posible? Podemos preguntarnos. Recuerda cuando pasaste este tiempo, pensabas que era imposible. Juan antes era, dice la Biblia, el hijo del trueno. Fuerte, entusiasta. Él iba por ahí. Le llamaban el hijo del trueno, como los discípulos. Mira, ve un poquito como el que temperamento tenía, ¿no? Entusiasmo en todo. Iba el primero, seguramente, un poco igual que Pedro. Pero después ha conocido, ha visto a Cristo en la cruz. Después su corazón fue quebrantado. Después ha anunciado, ha predicado el Evangelio, escribió el Evangelio, es tan extraordinario que tenemos el Evangelio de Juan. Después fue pastor en la iglesia de Efeso, en esta iglesia. Y después se dice que en un momento terrible lo cogieron, y la tradición dice eso, o los historiadores se ponen de acuerdo en decirle que lo cogieron, lo echaron en aceite caliente o hirviendo, estaba totalmente quemado. Después lo cogieron, lo metieron ahí en la isla de Patmos. Y está solo, abandonado, no hay nadie a su alrededor, está en una cueva, está cerrado.
¿Qué sentimiento podía tener él en este momento? ¿Puedes imaginar? ¿Qué tipo de sentimiento podía tener en esta circunstancia Juan en este momento? Podemos imaginarlo en esta isla. Y sin embargo, va a cantar un cántico. En el capítulo 1 del Apocalipsis lo podemos leer. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. De repente ahí se acuerda de su iglesia, se acuerda de las 7 iglesias que él seguramente conocía. Dice, gracias a vosotros, paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdote por su gracia, por Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Escribe esto, en esta condición, escribe esto. Se acuerda lo más grande, lo más poderoso, lo más fantástico. También hicimos coros, hicimos himnos, Lutero, Calvino, y después más tarde hay himnos que se cantan en las iglesias con órgano grande y que explica eso. Hace un momento estamos hablando, hemos cantado ahí, a ti sea la gloria, Señor, tú eres el rey, el sumo, el príncipe de todo. En estos momentos tan trágicos, tan terribles, él hace memoria, se recuerda y se plantea y se exclama eso. ¿No es un poder tremendo esto? Recuérdate. Y Jesús le dice a la iglesia, recuérdate. Los efesios estaban en esta peligrosa situación donde hablaban del amor sin practicarlo, predicaban la gracia sin practicarlo, anunciaban a Jesús sin conocerlo de verdad en el fondo de todo. Habían conocido, habían vivido, habían experimentado muchas cosas, pero ahora se habían enfriado, se habían apartado, se habían alejado. No es nuestra experiencia muchas veces. No es esta nuestra experiencia. Y Jesús nos dice, recuérdate, haz memoria, recuérdate, párate y vuelve a empezar de nuevo. Párate un momento, vuelve a hacer tus primeras obras. ¿Sabes? Es necesario este primer paso de recordarnos. Y después recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. Una de las características de las personas que se alejan del Señor, tan pronto como se alejan del Señor, se endurecen sus corazones. Y es por eso que les digo honestamente, es mucho más fácil a un recién convertido volver a arrepentirse que muchas veces para nosotros que hace años que estamos en el Evangelio, y cuando empezamos a perder el hilo, ¿saben? Nos cuesta tanto reconocer. Nos cuesta volver a los pies del Señor y decir, Señor, te pido perdón. Yo vuelvo hacia ti. Porque nos hacemos duros. Y yo les digo a todos ustedes esta mañana, no permitan que vuestros corazones se endurezcan. Nunca. Es lo peor que les puede pasar. Pónganse delante de Dios. Vuelvan hacia Él. Vuelvan hacia su momento, hacia Cristo. Párense un momento y reflexionan y vuelven corriendo a sus pies. Y habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, los Efesios, dice en Efesios 1:15, dice, por esta razón también yo, ¿sabe? Pablo escribe a los Efesios, anteriormente les había escrito, les escribió eso en el capítulo 1, versículo 15, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros, fíjate, ¿no?
y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Él escribe eso, poco antes, escribe esto a los Efesios, Pablo. Dice ustedes tienen la fama de tener fe, es extraordinario, tener una fama de amarse los unos a los otros. Esta fama viene y traslada, sois famosos por eso, qué extraordinario, ¿no? Eso, y lo escribe, yo doy gloria a Dios por eso, porque realmente es extraordinario. Tú, imagínate, yo qué sé, ahora les cuento de una iglesia en Madrid donde realmente vive el amor, la fe, y su fama vino hasta nosotros, entonces nosotros nos alegramos por eso, qué fantástico lo que están viviendo ahí, ¿no es así? Muchas veces podemos decirlo de esta manera, ¿no? Pues es lo que escribió Pablo a ellos en un tiempo anterior. Pero ahora, ¿qué está pasando? Han perdido su primer amor. Qué grave es esto. Llega un momento donde Pablo va, en los Hechos de los Apóstoles, Pablo en su recorrido misionero va a volver a Jerusalén, después de haber evangelizado, de hacer muchas no sé si, creado muchas iglesias en definitiva, en muchos lugares donde los cristianos empezaron a crecer. Y en su viaje de vuelta no tiene tiempo de ir a visitarles, pero se para en la playa, y entonces vienen los pastores de todas las iglesias y se reúnen ahí y van a tener una charla juntos. Los Hechos lo vemos, y lo puedes pasar, pero yo creo que es después. Y vemos a Pablo en la playa, dice, haz la obra que ahora empecé. Pasa otro también en la 17. Por tanto, dice en Hechos 20, 31, 32. Ahí se encuentra Pablo en medio de ellos y les habla de muchas cosas. Y es un momento entrañable. Realmente cuando leemos eso vemos algo extraordinario que les unía entre ellos, ¿no? Y habla a todos los creyentes, todos hemos recibido una herencia, dice, ¿no? Por tanto está la red recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno. Y cuando dice cada uno, está hablando a los judíos, a los griegos, a los esclavos, a los ricos, a los pobres, está a toda la gente de la iglesia, ¿no? Porque en una iglesia no hay diferencia de clases, no hay diferencia de estatuto, de gente importante, menos importante, todos somos iguales. Y dice Pablo, les he amonestado a todos, porque todos sois amados por el Señor y todos tenéis, Dios ha muerto para cada uno de ustedes. Y eso es extraordinario. Y siempre dice todos, a cada uno de ustedes. Con lágrimas, dice aquí. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Me encanta esta expresión, ¿no? La palabra, porque uno han quitado la gracia, dice, les encomiendo a su palabra, ¿no? No, es la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Una vez más, sois herederos igual que todos los cristianos del mundo, amén, los verdaderos, y somos partícipes de este amor. Entonces tenemos que practicar el amor. Lo que hacían que los efesios al comienzo practicaban el amor los unos a los otros, empezaron a abandonar, y Jesús les invita o les encomiendo a volver a amar a Cristo y andar en las obras, sostener a los débiles, a los pobres, tener verdadera compasión de ellos. Después les invito a trabajar duro. Dice Pablo otra vez en el mismo lugar, dice, y en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Les encomienda a que recuerden estas cosas que Cristo dijo también. Y entonces al final, después que dijo todas estas cosas, dice, cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. ¿Puedes imaginar esto? Y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligido especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volvería a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. La gente se emocionó, la gente se abrazó, la gente terminó cantando alabanza y despidiéndose de Pablo, porque era una figura obviamente para cada uno de ellos.
Y Pablo se fue y continuó su camino, sabemos lo que ha pasado después con él, pero lo que no sabemos, o sí lo sabemos, es que después esta gente volvieron a sus casas, volvieron a la iglesia de Efeso y nada cambió. Nada cambió. Volvieron a su rutina, fue un momento de emoción, un momento extraordinario en la playa ahí, muy emocionante, muy bendecido y lo que sea, pero volvieron a su rutina en la iglesia de Efeso y se sabe que, no sé, 50, 100 años más tarde no existe la iglesia de Efeso. No hay cristianos en Efeso, o había pocos cristianos en Efeso. Actualmente es una iglesia, es una religión dada a los musulmanes. Si no te arrepientes, dice el Señor Jesús, quitaré tu luz de este lugar. Cada iglesia y cada persona somos una luz en un lugar determinado. Somos portadores de la luz del Señor. Si perdemos nuestro amor a Cristo, terminamos por apagarlo y se nos va. Se van y se terminan las iglesias en el lugar de encender y de iluminar el sitio. Lo que tengo contra ti es que has perdido tu primer amor. Vamos a terminar. Pablo le escribe, esta semana estuvimos con alguien en el monte y estamos reflexionando sobre la epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia. Significa que realmente reflexiona, piensa lo que Cristo hizo por ti y inúndete de su amor continuamente. Vuelve cada día hacia Él, vuelve cada momento a recobrar y a redescubrir lo que Cristo hizo por ti. Y tú verás como el amor de Cristo te va a inundar otra vez y te conducirá a las obras que tienes que hacer. Vamos a orar.